Muy buenos días a todos. Estamos aquí reunidos para la segunda sesión del seminario Fronteras, Migraciones y Subjetividades en el Capitalismo Contemporáneo. En esta segunda sesión del ciclo de primavera que se ha preparado, contaremos con la participación de los doctores Rafael Alarcón Medina y Blanca Laura Cordero Díaz, con el tema titulado Homies en línea, deportación, cultura y subjetividades en la industria del teletrabajo en Tijuana. Saludamos a quienes nos acompañan al interior de esta plataforma de Zoom. Agradecemos de manera muy particular la presencia de las doctoras Elisa Ortega y Ariadna Esteves, quienes fueron las primeras ponentes de este seminario. Agradecemos también la compañía que hoy nos está otorgando Norma Angélica Cuellar, Alicia García, María José Morales Vargas, así como el equipo que organiza este seminario, Dunia Jara, Pablo Caraballo, Paula Letia y Paula Letia González y Carla Brito. En esta ocasión también saludamos a quienes desde Facebook Live nos acompañan el día de hoy para escuchar esta segunda sesión. Me voy a permitir también, antes de dar la palabra a nuestros ponentes del día de hoy, otorgar una breve reseña del trabajo que han realizado. El día de hoy, el doctor Rafael Alarcón Medina, quien será nuestro ponente, es licenciado en Sociología de la Comunicación y Educación por la Universidad Autónoma de Guerrero, maestro y doctor en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con estudios de postdoctorado en Arquitectura y Urbanismo realizados en la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil. Es investigador titular en el Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte y miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1. Su trabajo aborda las intersecciones entre digitalización, cultura y clase social en el capitalismo contemporáneo. A su vez, ha realizado investigaciones etnográficas en torno a dichos procesos entre sectores populares de países como México, Brasil y El Salvador. Por su parte, la otra ponente que nos acompaña el día de hoy, además de estar en su calidad de coordinadora de este seminario, es la doctora Blanca Laura Cordero Díaz. Ella es profesora investigadora en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP, docente en el programa de maestría de Sociología, que es de competencia internacional en el PNPC del CONACYT, y en el doctorado de Sociología también perteneciente a ese padrón en el nivel de consolidado. La doctora Cordero Díaz se desempeña como coordinadora del posgrado en Sociología a partir de septiembre del año pasado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 1, y sus temas de investigación son las nuevas formas de explotación del trabajo flexible, la experiencia de clase de trabajadores migrantes transnacionales y sus subjetividades. Empíricamente ha estudiado migrantes poblanos en Nueva York, migración centroamericana de tránsito, luchas migrantes y caravanas de migrantes. Actualmente apuesta por una mirada política sobre el papel de las fronteras en el capitalismo contemporáneo y las potencialidades políticas que alberga la movilidad humana y las subjetividades migrantes. Sin más que agregar, le pediría, o bueno, antes de pedirle a los ponentes que nos presenten lo que han preparado para el día de hoy, quisiera también recordar a todos los que nos acompañan el día de hoy que tanto en los comentarios de Facebook Live como al interior de la plataforma Zoom pueden colocar las preguntas y comentarios que haríamos llegar a los ponentes al final de su presentación. Sin más que agregar, agradecería tanto a los doctores Rafael y Blanca que pudieran comenzar con su presentación. Muchas gracias, Ada. Buenos días a todos los que estamos presentes aquí en la plataforma y a los que nos siguen por las redes. Entonces, la presentación ya está compartida, ¿verdad? ¿O cómo hacemos? No, tendrías otra vez ¿Otra vez compartirla? darle Ok, la opción de compartir, ya está abierta. listo. ¿Se ve? Sí.
Perfecto. Bueno, pues la presentación, el trabajo que vamos a presentar hoy, Blanca y yo, se titula Homies en la línea, deportación, cultura y subjetividades en la industria del teletrabajo en Tijuana. Y antes de entrar ya en materia, me gustaría nada más contextualizar un poco el origen de esta investigación, que tiene que ver en un principio con mis intereses de investigación que ya Ada mencionó brevemente, que es básicamente en este enunciado sintético de las relaciones entre digitalización, clase y cultura en el capitalismo contemporáneo, algunos llaman cibercapitalismo, capitalismo informacional, etcétera. Y este trabajo que surge de una investigación que llevé a cabo en Tijuana hace ya 2, 3 años, ¿no? Que empecé hace 2, 3 años, es una continuidad de los trabajos que he realizado en El Salvador entre comunidades de excombatientes del FMLN, sobre todo alrededor del uso de telefonía celular. Y después de un trabajo que realicé con trabajadores callejeros en el centro de la ciudad de Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Perdón. Entonces, digamos que el objetivo central de mi investigación, de esta investigación y de las investigaciones previas que he realizado es analizar básicamente la constitución de clase en el capitalismo contemporáneo. Ciertamente pareciera ser que el eje, digamos, son los medios digitales, ¿no? Pero realmente el eje de la investigación y de estas investigaciones que he realizado en los últimos años versan alrededor de las transformaciones en el proceso de formación histórica y constitución concreta de la clase social en el capitalismo. En ese sentido, comencé este trabajo en Tijuana alrededor de uno de los fenómenos que es muy sobresaliente en esta ciudad y que tiene que ver con el auge de la industria de los call centers, ¿no? Que no, obviamente no nada más es en Tijuana, sino en otras partes del país, como ahorita voy a mostrar con algunos datos, pero que dadas las características particulares de Tijuana en la frontera noroeste del país y digamos todo este flujo de personas, ¿no? Tanto legal o ilegal, como queramos llamarlo, deportaciones, etcétera, etcétera, criminalización y otros procesos alrededor de ello, pues se convirtió en un fenómeno muy interesante para investigar todas estas cuestiones, sobre lo que ya iremos hablando Blanca y yo, ¿no? Aquí nada más les voy a presentar algunos datos para empezar, para contextualizar un poco esta investigación y, digamos, algunas imágenes para darles un poco del sabor etnográfico, ¿no? No sé cuántos de ustedes conozcan, hayan tenido la oportunidad de estar en Tijuana, y quien ha estado, pues sabe que es una ciudad, uno puede decir interesante y compleja, pero también es una ciudad muy difícil, sobre todo para las personas que experimentan el tipo de procesos sobre los que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Entonces aquí hay unas fotos. Esta foto, por ejemplo, si bien ya tiene algunos años, sigue siendo una constante, aunque durante el año anterior, por razones de la pandemia y esto, ha habido, digamos, transformaciones y ha habido un poco de menos visibilidad de este proceso, pero sigue siendo una constante en la ciudad, ¿no? Un poco para contextualizar la cuestión de los call centers, este sector, yo no diría ya emergente porque ya tiene bastantes años y en crecimiento. Nada más aquí presento algunos datos sobre las principales ciudades donde ha ido creciendo esta industria del país y que ciertamente, si bien estos datos ya tienen bastantes años, ¿no? Sigue siendo actual y, digamos, lo único que ha cambiado es más bien el crecimiento, ¿no? Tijuana ahorita está en el 4º, 5º lugar. Ha habido otras ciudades del país que también en las que también ha crecido mucho este sector. Por ejemplo, Puebla es uno de los sectores importantes, de los cuales no hay tanta investigación publicada, al menos todavía sobre ello. Aguascalientes también es otra ciudad que ha crecido bastante, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la cuestión, con el proceso migratorio. Y esto lo menciono porque si bien mi interés central o inicial es más bien sobre el trabajo digital, ¿no? O la informatización del trabajo, en los casos específicos que he estudiado, sobre todo en México, en Tijuana y en El Salvador, la migración ha sido, digamos, un proceso inevitable para poder comprender cómo se ha incorporado, digamos, estas tecnologías en la vida cotidiana y las incidencias que ha tenido en las transformaciones del trabajo, y por ende en estos aspectos y su rol en la constitución de clase, ¿no? Tanto en términos objetivos, ¿no? Digamos, de procesos de trabajo que se ha estudiado mucho en la cuestión de los call centers, pero también, digamos, en la dimensión subjetiva, ¿no?
y el rol que ocupa la cultura en esos procesos, que es lo que más me interesa a mí. Bueno, aquí una foto de la ciudad de Tijuana. Esta solía ser la entrada de la vieja Tijuana, y con todo, digamos, la carga simbólica de ser una ciudad del pecado, etcétera, etcétera, durante los años de la prohibición en Estados Unidos, y sigue, digamos, siendo la zona turística de la ciudad. Aquí nada más no me voy a extender mucho. Digamos, aquí tenemos algunos datos sobre cómo ha ido creciendo el sector, y que sobre todo lo que me gustaría resaltar aquí es que una de las cosas que se ofertan o que oferta la ciudad en términos de atraer inversión extranjera, sobre todo al sector de call centers, está fuertemente ligado con la presencia de población bilingüe, ¿no? Y si bien no se dice claramente, estamos hablando principalmente de gente deportada, ¿no? Entonces aquí hay algunos datos. Si bien hay que actualizar estos datos, la tendencia sigue siendo la misma. Incluso se ha planteado, ¿no? Algunos han planteado que el sector de call centers va a sustituir, ¿no? a la maquila clásica. Obviamente me parece que es una aseveración exagerada, ¿no? Pero ciertamente marca, digamos, la pauta de lo que sería un crecimiento del sector servicios, me parece a mí. Creo que esa es una hipótesis bastante plausible y adecuada del crecimiento del sector servicios en la ciudad, y me parece a mí que también es una pauta para otras regiones del país, y que está por el momento fuertemente ligada al proceso de deportación o de retorno, como algunos le llaman, ¿no? Yo creo que aquí hay una diferencia importante a señalar, que es lo que vamos a ir planteando durante la presentación. Este es un mapa de la ciudad, y esta zona que está coloreada aquí es lo que se llama la zona río de la ciudad, que es la zona comercial, la zona de alto valor también en términos de propiedad, y donde ha crecido mucho lo que le llaman la industria médica, el turismo médico, mal hablado turismo médico, pero también ha crecido mucho este sector de call centers que aquí se ubica, ¿no? Y dentro de este sector vale la pena señalar que hay otras zonas en la ciudad más al este también. Pero lo que me gustaría señalar aquí nada más es que hay un sector obviamente visible de call centers, que son grandes empresas o que son pequeñas empresas que ofrecen esos servicios de outsourcing, offshoring, pero también hay empresas medio clandestinas, de las cuales no se tiene mucha información, es difícil acceder a ellas, que son pequeños cuartitos con 30, 40 computadoras, donde se contrata a estas personas, sobre todo deportados, muchos de ellos con problemas legales en los Estados Unidos, muchos de ellos expandilleros, y que por el mismo proceso de criminalización son captados, ¿no? En ese tipo de lugares, aceptando condiciones de trabajo bastante precarias. Bueno, aquí tengo algunas fotos nada más de los principales call centers en la ciudad. Algunos habría que ver ahora si algunos han cerrado o no. Ha habido un proceso durante el último año de la pandemia en que algunas de esas empresas han podido mandar a la gente a trabajar desde casa, pero como les digo, no todas tienen la misma infraestructura, no solamente en términos de hardware, ¿no? De las computadoras y las terminales en la ciudad, en los lugares, pero también, digamos, la cuestión es las instalaciones de software, ¿no? La capacidad de procesamiento que les permita, digamos, enviar a la gente a trabajar en casa. Este en particular es uno de los más importantes, sobre todo en su relación con el proceso de recolección de deuda, que es otro también un tema muy importante de esta industria, ¿no? Recolección de deuda y atención a clientes en los Estados Unidos, es decir, atención en inglés, dentro del cual la población con la que trabajé, que es específicamente homies, ¿no? Expandilleros, deportados obviamente de varias ciudades al sur de los Estados Unidos, son quienes están trabajando principalmente en estos trabajos de recolección de deuda y atención a ventas a clientes angloparlantes, ¿no? Claro, hay diferencias en los ingresos dependiendo de las campañas. A veces dentro de un mismo call center la gente va a ganar distinto si atienden a un sector nacional, y el tipo de trabajo, si es soporte técnico, si son ventas, si son cobranzas, etcétera, etcétera, ¿no? Y no estamos aquí hablando, digamos, de los call centers dedicados de los bancos y otras empresas que tienen sus propios call centers muy, muy particulares. Bueno, entonces, lo que hemos hecho nosotros con Blanca para presentar nuevas hipótesis, más allá de lo que ya está escrito, era tratar de pensar esta idea de la línea y a partir alrededor de ella generar una discusión en torno a tres ejes, que lo llamaríamos homies en la línea 1, 2 y 3, o las tres líneas, digamos, de este proceso,
y que estarían relacionadas con un concepto de la línea que nos parece a nosotros nos permite identificar patrones y procesos más complejos alrededor de lo que sería las transformaciones en la experiencia fronteriza, la propia idea de frontera y cómo se expande más allá incluso de la propia frontera física, digámoslo así, que alrededor del mundo, las diversas fronteras alrededor del mundo, la movilidad de las personas, la administración y explotación de la fuerza de trabajo particularmente, ¿no? Y otras dos dimensiones de la línea que más adelante yo abordaré, que sería la línea telefónica en sí misma y cuál es la relación cuál es la dimensión específicamente comunicacional o informacional de esta nueva forma de informatización del trabajo o forma emergente de informatización del trabajo y explotación del mismo. Y por otro lado, otra idea de línea que ya sería la última, que ya abordaremos más adelante también, que tiene que ver con lo que a mí me interesa particularmente, que es la relación entre cultura y subjetividad de clase. Es decir, cómo la experiencia de clase está atravesada por la cultura o bien desde la idea, por ejemplo, de autores como Kate Crehan o William Roseberry, ¿no? La idea de que la cultura es una forma de experimentar, es la forma concreta, digamos, de experimentar a nivel simbólico, proponerlo así, la experiencia de clase concreta, ¿no? Entonces yo le daría la palabra a Blanca para que empezáramos con esta primera dimensión de lo que es la línea y los homies en la línea en la industria del teletrabajo. Adelante, Blanca. Muchas gracias, Rafael, y gracias también aquí expresar públicamente mi agradecimiento por invitarme a colaborar en este trabajo tuyo de investigación. Tenemos en puerta la publicación de un libro que Rafa va a publicar que se llama El Call Center Global, y ahí tenemos, va a salir próximamente, avances de esto que estamos presentando. Bueno, en primer lugar, yo me querría referir a cómo en este caso etnográfico y en esta investigación sobre cómo los call centers están alimentados por diferentes actores, mujeres y hombres, que son deportados, tienen una heterogeneidad identitaria, cultural, alrededor de ciertas categorías que se desarrollan en el trabajo, que serían homies, cholos, dreamers y paisas, y en este caso estaríamos centrándonos en los homies. Y ya Rafael se referirá más en concreto a eso cuando hable de la relación entre subjetividad de clase y cultura. Pero es importante mencionarlo porque, como algunos y algunas de ustedes saben, yo trabajé anteriormente justamente la experiencia de clase de trabajadores transnacionales de origen rural mexicano a Estados Unidos, y mi perspectiva de la transnacionalidad estaba más centrada también en la idea de cómo se crea un trabajador desde el punto de vista subjetivo y cómo esta subjetividad de clase es importante en los procesos de disciplinamiento. Y este caso etnográfico es interesante, el que ahora vemos de los deportados en los call centers de Tijuana, porque revela otros tintes estructurales y subjetivos en esa misma línea, pero haciendo mucho más complejo el trabajo analítico sobre la relación entre las fronteras ampliamente concebidas no como esta línea cartográfica, sino desde el punto de vista también de cómo se mueven, se incorporan, se externalizan, y en nuestro caso, para trabajar el homie en la línea desde el punto de vista del exilio y la prisión, y cómo el exilio y la prisión y sus experiencias en la cárcel van a jugar un papel importantísimo en cómo se explota su fuerza de trabajo, o lo que yo llamo el trabajo vivo, en estos call centers. Desde ese punto de vista, trabajamos muy claramente la relación entre la deportación, específicamente de estos grupos y sectores criminalizados e incluso con experiencia carcelaria, y la formación de nichos de trabajo.
En este sentido, retomamos también la idea de un concepto de Jean Molière-Boutin que se llama encuentro capital-trabajo. Él trabaja mucho la idea no solo de que la migración, de que las fuerzas estructurales captan fuerza de trabajo, sino que hay un encuentro. Y en este caso etnográfico se muestra muy claro en los testimonios y en los datos sobre cómo alimentan estos deportados los centros de llamada, cómo la propia cultura, la propia subjetividad, las propias identidades de los deportados juegan un papel muy importante en su colocación dentro de estos centros de llamada y lo que significa para ellos individual y colectivamente. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente queremos lanzar esta hipótesis sobre que, bueno, en el momento en que nosotros colaboramos por primera vez en esto, no lo habíamos vislumbrado y yo tuve la oportunidad de estar en una conferencia que organizaron las colegas Elisa y Ariadna en la UNAM, en donde Membe presentó esta idea de la frontera corporizada y me parece que aquí esta hipótesis teórica general se ve muy bien. Como veremos en los testimonios, y bueno, este es uno solo de ellos, pero en el trabajo se muestra mucho mejor cómo estos deportados se sienten en realidad, cruzan la línea varias veces simbólica y subjetivamente, en el sentido de que ellos no se sienten mexicanos, están trabajando en territorio mexicano, pero trabajar en el call center les permite moverse en sus propios significados compartidos como parte de, en este caso, de homies que han tenido experiencias carcelarias y cómo esta frontera se corporiza dentro de los centros de trabajo subjetivamente, en el sentido de que ellos, al estar haciendo este trabajo, viajan constantemente en su imaginario a las cárceles en donde estuvieron, incluso repiten el lenguaje que están de las cárceles en los centros de trabajo, como formas de organización y disciplinamiento, digamos, desde abajo horizontal, que atraviesa las dinámicas de trabajo cotidianas en estos centros de llamadas. Y bueno, aquí tenemos un testimonio de Mike de 27 años para ilustrar un poco cómo esta subjetividad también de cómo el call center reproduce la prisión. Se ha hablado mucho y en Estados Unidos hay una línea de investigación muy marcada, bueno, que ha empezado, sobre todo los geógrafos lo han trabajado, de cómo el sistema carcelario se externaliza a otros espacios de la prisión, sobre todo después del 9/11, han proliferado ese tipo de trabajos, y cómo el encierro es central como un dispositivo de poder de la población migrante. Pero en el caso que nosotros estamos trabajando, no se trata de una externalización de ese espacio carcelario en Estados Unidos, sino que se trata de una incorporación, de una corporización de ese espacio carcelario a la propia vivencia del trabajo como deportados en los centros de trabajo. De hecho, muchos de ellos describen a los centros de trabajo como una prisión. Y esto estaría en consonancia también con otros testimonios de deportados que se han producido también en el Colegio de la Frontera Norte y que son, por cierto, Rafa dirigió un trabajo de un estudiante, Rafa, si ahorita quieres mencionarlo, que hizo un análisis de deportados en donde el término de sentirse en prisión es muy, muy recurrente. Y esos datos están abiertos para el análisis. Es una base de datos que hizo una organización, una ONG que trabaja con migrantes, y están abiertos para todos. Y van mucho en consonancia con estos testimonios de los call centers, aunque aquí lo interesante de este análisis que hacemos del caso etnográfico es cómo hay cómo se traslada no solo la experiencia y la dinámica
cotidiana, material y objetiva del sistema carcelario y la cultura de los homies y cómo es explotada por estos centros de llamada, sino que también hay una analogía entre el centro de trabajo para ellos, que ellos mismos formulan, y la prisión. Y bueno, aquí este testimonio de Mike, como ven, están diciendo, bueno, yo no retorné. En realidad, dice, bueno, retornó el que vivió aquí, yo soy prácticamente estadounidense, y eso es algo que todos, la mayoría, así hayan sido llevados en esta generación 1.5 que está analizando Paula, que llegaron muy pequeños a Estados Unidos y que vivieron toda su vida y que fueron deportados ya de adultos, o otros que nacieron allá y fueron criminalizados, cometieron infracciones o incluso por caer en prisión fueron deportados. Pues se repite mucho esta idea de que en realidad ellos no están retornando y el call center les permite regresar a la cultura estadounidense, a su cultura de algún modo, y eso es algo que Rafa va a explicar en adelante. Muchas gracias, eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Blanca. Sí, el proyecto que menciona se llama, bueno, el título ha sido bastante controvertido y se le ha criticado, se llama Humanizando la Deportación, dirigido por Robert Irwin, y este repositorio de narrativas digitales está abierto, ¿no? Y se puede revisar. El trabajo que mencionas sobre todo aborda una cuestión muy interesante que valdría la pena también profundizar más, que es la cuestión del trauma, ¿no? Pero bueno, eso es otro asunto. Entonces, retomando lo que ya mencionó Blanca, digamos, junto a esta primera dimensión, que es la línea, ¿no? La línea como la frontera corporizada y la relación con la cuestión de la prisión y el exilio, en el caso específico de los homies, ¿no? Porque obviamente no todos los deportados son homies, ¿no? Pero digamos, este sector en particular es bastante buscado por los call centers, sobre todo cierto sector de los call centers, no todos, ¿no? Pero yo diría que son un activo muy importante, así lo ven ellos como assets, ¿no? Muy importante sobre todo para el sector transnacional de call centers y el sector, digamos, de mayor valor agregado en términos de trabajo afectivo y trabajo comunicacional que se lleva a cabo en la línea, ¿no? Que sería la línea telefónica. Entonces, esa es la primera dimensión. Y esta dimensión de la línea, la primera dimensión de la línea, como la línea telefónica, que tiene que ver con los medios digitales y la informatización del trabajo, está encuadrada en esta discusión del concepto de migración virtual, que ya es un concepto bastante establecido en los estudios de call centers, que viene del trabajo seminal y pionero de Anish Anish, ¿no? Sobre migración virtual, y que básicamente es un trabajo sobre call centers en la India, donde precisamente lo que él analiza es cómo hay una migración virtual de los trabajadores del call centers, en el sentido de que no viaja el cuerpo, ¿no? Pero sí viaja el trabajo. Y también tiene su dimensión cultural, por ejemplo, en toda esta cuestión que se ha abordado mucho sobre cómo ellos tienen que, digamos, hacer un performance identitario que no les pertenece, pero que ciertamente tiene un impacto fuerte a la hora de transformar sus vidas cotidianas dentro de la India, ¿no? Lo que yo quería analizar con lo que yo y Blanca hemos estado discutiendo en este proceso, en este trabajo particular, es que es muy diferente en términos, por ejemplo, de poblaciones como el caso de México, donde precisamente el cuerpo sí viaja, ¿no? Y cómo, digamos, la deportación genera un proceso diferente, un proceso que tiene sus propias particularidades. Y analizando esto, como ya lo mencionó Blanca, lo que nosotros veíamos, lo que veíamos en ese trabajo es que realmente no hay una migración virtual en este caso, ¿no? Sino que realmente es un retorno. Yo lo llamé el retorno informacional o los retornados informacionales, porque en el call center ellos no migran hacia Estados Unidos, sino que realmente regresan a Estados Unidos. Hay varios de los ¿cómo se dice? De los testimonios apuntan a esta situación, digamos. Los call centers, por ejemplo, tienen ¿cómo se dice? Los espacios, pues, están adornados como si estuvieran en una oficina gringa, ¿no? Y los trabajadores sienten que cuando llegan al call center están de regreso en Estados Unidos, sobre todo a través de la comunicación que tienen con poblaciones allá. Digamos, ya se ha escrito mucho sobre cómo ellos tienen ciertas referencias culturales, incluso se privilegia que trabajen con gente que vive en zonas en donde ellos vivieron anteriormente, ¿no? Entonces,
muchos de ellos, básicamente la mayoría de ellos me decían en las entrevistas esto, que les gustaba estar en el call center porque era como regresar a Estados Unidos. Incluso algunos preferían estar trabajando horas extras porque se deprimían estando en casa. O sea, se deprimían regresando a pequeños cuartos donde viven en Tijuana. Y aquí vale la pena resaltar que aquí la renta en Tijuana es carísima, ¿no? Entonces, obviamente, eso los empuja a vivir en zonas muy alejadas y en habitaciones muy precarias. Entonces, realmente, para ellos, estar en el call center era una forma de regresar a Estados Unidos y poder, digamos, seguir manteniendo cierta identidad y ciertas relaciones afectivas a nivel simbólico y comunicacional con sus comunidades de origen. Entonces, fue así que llegué, digamos, a esta... No es que el retorno informacional, ¿cómo se dice? Niegue el concepto de migración virtual, por el contrario, porque sigue habiendo otros espacios donde funciona, digamos, me parece a mí, esta idea de la migración virtual, ¿no? Pero en el caso específico de poblaciones como México, por ejemplo, o centroamericanas, que como el caso de Mike, ¿no? Han vivido toda su experiencia en los Estados Unidos. Básicamente muchos de ellos se consideran gringos y no sabían que eran ilegales hasta que los deportaron, porque ellos tienen una subjetividad neoliberal bastante norteamericana, estadounidense. Me parecía a mí que el concepto de migración virtual se quedaba corto para tratar de entender estas cuestiones, ¿no? Y fíjense cómo, digamos, esta cuestión de lo digital y la transformación de las fronteras está ligada con esta primera idea de la línea como frontera corporizada, ¿no? Que se complementa con otros procesos que no voy a profundizar aquí, pero sí me gustaría señalarlos, que tiene que ver, por ejemplo, con estas iniciativas en el gobierno estadounidense de pasar de las dumb walls a las smart walls, que le llaman ellos, ¿no? Es decir, a las fronteras inteligentes, a las bardas inteligentes, que tiene que ver básicamente con la incorporación de sistemas digitales para el etiquetado y el rastreo de las personas, tanto dentro de los Estados Unidos como hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, hay programas como Avatar, que es un software que ayuda, digamos, a los agentes migratorios, sobre todo en puntos de la frontera extendida, como los aeropuertos o las embajadas, donde incluso hay criterios raciales de, por ejemplo, si llega una persona con tales características, el propio sistema, al analizar la foto, da ciertas indicaciones de que esta persona puede ser potencialmente peligrosa, ¿no? En el otro caso, digamos, hay un sistema que se llama SBNet, que me parece ahorita que está, no sé qué tanto esté extendido ahorita, que tiene que ver básicamente con la frontera inteligente digamos, ya en la frontera física, ¿no? Toda esta cuestión de los drones, toda esta cuestión de los sensores, etcétera, etcétera, que, digamos, complementa, por un lado, un proceso de racialización de las poblaciones que se daría más en estas fronteras extendidas, legales, fuera del territorio estadounidense, y por otro lado, una lógica inmunitaria en la propia frontera, ¿no? Bueno, entonces, este debate de la línea del retorno informacional se sitúa en una discusión en torno así, sobre todo, ahorita se me fue el nombre de esta autora, pero lo que ella abordaba era cómo, digamos, los homies, sobre todo los cholos, en los call centers, construían lo que llamaba una cultura transnacional, ¿no? Esa idea de que, digamos, una subcultura de los call centers que alrededor de la identidad homie, que les permitía, digamos, sentirse bien, digámoslo así, ¿no? Sentir cierta pertenencia dentro de estas subculturas. Lo que yo encontraba problemático de esto es que realmente no aborda la dimensión del trabajo y no aborda el rol que tiene la cultura precisamente en la conformación de estas poblaciones como trabajo. Lo que en inglés se llama como repurpose, como... No recuerdo ahorita la traducción correcta, pero digamos es el reuso de un cierto tipo de trabajo. Y lo interesante aquí es que se convierte en trabajo explotable algo que no era trabajo en Estados Unidos. No necesariamente, digámoslo así, ¿no? Es decir, la cultura homie no es una forma de trabajo. El trabajo más bien es un trabajo ilegal de venta de drogas, etcétera, etcétera, pero no en sí mismo, digamos, la identidad alrededor, digamos, de lo que es ser un cholo en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, la idea era tratar de pensar estas dimensiones y ver cómo, digamos, en el entrecruce de deportación, cultura y trabajo se configura lo que yo llamo aquí un cibertarea transnacional, ¿no? Y esto ya, digamos, entra en discusión con otras perspectivas alrededor de lo digital que plantean la idea de un cibertareado global alrededor de los medios, etcétera, etcétera, y que va, digamos, ir minando el capitalismo, ¿no? Ciertamente no son todas las perspectivas, pero hay ciertas
visiones de esto, sobre todo alrededor del trabajo de los autonomistas italianos, algunas apropiaciones y desarrollos dentro de esa línea de pensamiento que plantean, digamos, esta cuestión de que la informatización del trabajo va a llevar, digamos, a la posibilidad de un movimiento global, multitud, etcétera, etcétera. Lo que me interesaba a mí resaltar con este estudio es precisamente que, por el contrario, los medios digitales, cuando se entrecruzan de una forma, digamos, perversa, ¿no? O más bien, digamos, articulados a dimensiones de acumulación, a procesos de acumulación, por el contrario, lo que hace es reforzar y reconfigurar las fronteras, ¿no? Entonces, esto es la siguiente dimensión del estudio, ¿no? Que tiene que ver con los homies en la línea, y aquí lo platicábamos con Blanca, es pensar la línea también como este estado liminal en el que cultura y subjetividad de clase no siempre van juntas, pero al mismo tiempo lo que hacen es, digamos, romper la posibilidad de experimentar la explotación como explotación, es decir, la explotación del trabajo como explotación, y por el contrario se vive, digamos, como una experiencia, digamos, en una dimensión cultural, afectiva, alrededor de lo que permite el trabajo, en el caso específico de los call centers, como volverme a identificar como cholo, por ejemplo, ¿no? Aquí está la distinción que consideramos importante con Blanca, de la distinción entre los trabajadores de call centers. En el trabajo lo que identificábamos era la existencia de estas tres categorías, ¿no? Que surgen de los propios testimonios de los entrevistados, ¿no? Que sería la distinción entre cholos, paisas y dreamers, ¿no? Cholos son los homies, obviamente, los paisas son aquellos retornados que no tuvieron experiencia pandillera y muchos de los cuales regresan a trabajos informales en sus comunidades, trabajo agrícola, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo general no tienen, digamos, necesariamente un manejo del capital cultural necesario para trabajar en los call centers. Al menos no en este sector transnacional de call centers. Trabajan en otros sectores a veces, más simples, más de soporte, soporte técnico, información, pero no, digamos, no tienen la habilidad para interactuar y convencer, por ejemplo, a un consumidor norteamericano. Y por otro lado son los dreamers, que es también, digamos, un sector de deportados mexicoamericanos o mexicanos, legalmente mexicanos, que no todos caen en los call centers porque cuando regresan a México tienen otras vías de movilidad, sobre todo la educación. Algunos de ellos o muchos de ellos tienen educación universitaria en los Estados Unidos, o bien tienen las posibilidades de seguir esa educación universitaria ya sea en México o en otros lugares fuera de México, ¿no? Entonces, había esta distinción que salía en los testimonios de cómo, por ejemplo, entre ellos mismos hay discriminación, ¿sí? O sea, los dreamers discriminan a los paisas y los cholos también discriminan a los paisas, ¿no? Porque son, digamos, mexicanos en Estados Unidos que no hablan español o están muy ligados a la cultura mexicana, a la música ranchera, bla, 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 ¿no? Y por otro lado, los dreamers, que tiene que ver con esta dimensión, me parece a mí, y esto es una cuestión a debatir, que es la dimensión legal que se ha ido incorporando junto a la racialización de los migrantes, ¿no? No solamente ya es ser mexicano o no mexicano y ser racializado de esa manera, ¿no? Sino también ya hay una dimensión moral alrededor de la conformación del buen mexicano, por ejemplo, ¿no? Que está en la Dream Act, ¿no? Que básicamente son jóvenes mexicanos que estudian y no causan problemas. Es lo que Víctor Ríos llama acting legal, que también se agrega a lo de acting white, por ejemplo, ¿no? Entonces, el estudio se enfocó precisamente en estos cholos, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, cómo la propia identidad chola, por ponerlo así, ¿no? A mí no me gusta mucho el concepto de identidad, pero ciertamente hay una dimensión ahí de pertenencia y una serie de símbolos y significados alrededor de ser homie y toda la cuestión cultural alrededor de ello. Y vemos cómo, digamos, en los call centers, los supervisores, ¿no? Privilegian a los cholos, o sea, buscan activamente a homies y cholas y cholos, sobre todo para este sector que ya les había mencionado, que es de cobro de deuda y venta, atención y venta al consumidor estadounidense. Y lo interesante aquí es que no solamente, digamos, es lo que tiene que ver alrededor de la cultura chola, sino también la experiencia carcelaria, ¿sí? Aquí, por ejemplo, Cintia en su testimonio señalaba esto, cómo, digamos, el lenguaje que se utiliza en los call centers, digamos, la forma en como les llamaban para comer, por ejemplo, showtime, break time, que son términos que se utilizan en las prisiones, ¿no? Que aquí hay que diferenciar. En inglés jail es como el torito y prisión ya es cuando te mandan a la grande, ¿no?
ella veía cómo, digamos, esta cultura carcelaria era reproducida, incluso también los cholos les gustaba, era una forma de orgullo, un sentimiento de orgullo y pertenencia que también les daba también estatus dentro de los call centers, ¿no? Pero aquí vemos cómo, digamos, cómo la reconfiguración de ese trabajo, de esa experiencia cultural, ¿no? Ahora convertida en trabajo, es decir, valorizable para esas empresas, va de la mano con esta experiencia carcelaria. Y cómo los call centers reproducen esa experiencia carcelaria, obviamente para explotar mejor, pero con un consentimiento. Digamos, aquí hay una dimensión gramsciana muy perversa, ¿no? Me parece a mí, de cómo convergen todas estas distintas líneas de fuerza, ¿no? Aquí, por ejemplo, había a mí me gusta mucho cuando en el trabajo de campo surgen estas pequeñas frases que parecen tan cotidianas, pero que te aglutinan, digamos, un proceso, ¿no? En una plática me decían ellos que yo les preguntaba por qué siempre traían los gafetes del call center. Tú encuentras cholos en Tijuana y andan vestidos de cholos, etcétera, etcétera, pero todos traen su gafete aquí colgado, ¿no? Y están fuera del call center y no se lo quitan, ahí se lo dejan, ¿no? Y es que decía, es que cuando traemos el gafete no nos molesta la policía, porque dice, es que están trabajando, son cholos buenos, ¿no? Entonces uno de los entrevistados me decía, así es como The Good, The Bad and The Homie, haciendo referencia a esta película del bueno, el malo y el feo, que no tiene traducción, pero es la idea de que si tú tienes el gafete, eres un homie bueno que estás trabajando. Es decir, vemos cómo el call center reproduce una experiencia carcelaria, subordina una experiencia cultural concreta, convirtiéndola en trabajo, y al mismo tiempo eso les permite a los homies tener una cierta forma de ciudadanía marginal alrededor del trabajo, ¿no? Pero lo interesante aquí es ver cómo, digamos, reproduce esa propia frontera, ¿no? Incorporizada, como señalaba Blanca, ¿no? Cómo la frontera la traen ellos en el cuerpo, incluso dentro del país, estando en la ciudad, ¿no? Claro, esto puede ser algo radical, pero creo que es una hipótesis muy interesante. Y ver sobre todo también cómo esta criminalización permanece, ¿no? Y cómo el trabajo, al mismo tiempo que da ciudadanía, también contribuye en términos del proceso específico que se da dentro de los call centers a reproducir, digamos, la dimensión, la criminalización de estas poblaciones. Y bueno, aquí en ese entonces, cuando estaba haciendo el trabajo, estaba toda esta discusión de los bad hombres, ¿no? De Donald Trump. Y ciertamente lo interesante aquí, y lo que señalábamos en el trabajo, es que a pesar de que muchos de ellos cumplieron sus condenas, porque ciertamente hay un sector que aceptó la deportación para no seguir la condena, eso es una realidad, no se trata de buenos y malos, pero efectivamente todos los homies que entrevisté, las homies tienen experiencia carcelaria, ¿no? Algunos por hacer cosas que efectivamente son bastante ilegales y algunas, digamos así, criminales, ¿no? Pero aún así, aun cuando ya han cumplido la condena, estando en México, su propia condición de homies, al mismo tiempo que les permite ingresar al mercado de trabajo, sigue reproduciendo esta imposibilidad de redimirse, tanto legalmente como socialmente, porque son bastante discriminados, ¿no? Obviamente ellos también, a ellos les gusta esta idea de que los vean como peligrosos, es parte, digamos, de esa dimensión subjetiva, ¿no? Entonces, lo que llegamos a esta hipótesis es que esta idea del hustler, que para ellos es central, ¿no? Que es la idea de que los homies, ¿por qué los prefieren a ellos sobre mexicanos, por ejemplo? Es porque ellos tienen experiencia de calle, ellos tienen labia, ellos saben cómo convencer, por ejemplo, ¿no? Incluso aquí alguno me mencionaba la diferencia dentro de las propias pandillas entre lo que es un hustler, que son los que pueden llegar a big homies o jefes de pandillas, y aquellos que son, pues, soldados, ¿no? Entonces, para ellos es un orgullo poder decir, es que yo estoy en el call center y yo tengo mucha buena chamba y yo gano bien, y a mí me buscan porque yo soy un hustler, ¿no? Es un capital cultural constituido en el proceso de migración, ¿no? En el proceso de deportación, perdón, que es reutilizado por la industria de call centers para producir este tipo de fuerza de trabajo transnacional, ¿no? Bueno, más o menos estas son las tres líneas que hemos pensado con Blanca. Ciertamente en el trabajo que va a salir publicado no está planteado así dentro de dentro de este esquema de la línea como un concepto, ¿no? Que tiene tres dimensiones particulares, que sería uno, la línea como la frontera corporizada, en el que estas poblaciones experimentan, digamos, siempre estar en la frontera, siempre estar deportados
en la vida cotidiana, ¿no? La otra es la línea en términos de los medios digitales, ¿no? Y la otra línea que tiene que ver con la cuestión de entre cultura y subjetividad, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que en el caso particular de esta población, por ejemplo, es más que ver a los call centers como una esfera subcultural, como una especie de subcultura que les permite vivir, que les da un cierto sentido de, digamos, de bienestar emocional, por ponerlo así, ¿no? No digo que no exista esa parte, pero si lo vemos desde el lado, desde la crítica, digamos, a la economía política, lo que vemos es que se convierte en un limbo nacional digital, donde no están en México y tampoco están en Estados Unidos, no se incorporan realmente a las comunidades de recepción, a las comunidades donde llegan, ¿no? Y tampoco están en donde tienen su vida, digámoslo así, ¿no? Y el regreso, como muchos me lo decían, es el regreso a ninguna parte, más que un retorno es un exilio, ¿no? Claro, de nuevo, es muy diferente con los paisas y con los dreamers, por ejemplo, ¿no? Me parece a mí. Creo que los dreamers tienen una conciencia más cosmopolita que les permite enfrentar estas cuestiones de maneras diferentes. No significa que no sean dolorosas, ¿no? Entonces, para ir cerrando, y ya para plantear, abrir el diálogo, este trabajo principal originalmente estaba pensado para analizar, digamos, la creación de un cibertarea transnacional, donde la migración, la cultura, el trabajo y los medios digitales son ejes centrales para poder entender este proceso, ¿no? Pero, como les decíamos, llegamos a estas hipótesis de pensar la línea dentro de, en esos tres ejes, ¿no? Que es, uno, la línea fronteriza, que tiene que ver con la deportación, y que da lugar a esta frontera corporizada donde la experiencia de prisión y exilio es fundamental en el sentido de que es súper importante para pensar la reproducción constante de la precariedad y cómo esa precariedad también está ligada, obviamente, a explotación del trabajo y administración de poblaciones. La segunda es esta línea, que es básicamente la línea telefónica, ¿no? El rol de los medios digitales en este proceso, lo cual nos apunta, digamos, a complementar esta idea de la migración virtual con la idea del retorno informacional, sobre todo en poblaciones particulares como la mesoamericana, por ponerlo así, donde estos sujetos crecen y viven en Estados Unidos y el retorno realmente en el call center no es a sus poblaciones, digamos, de origen, ¿no? Étnicamente o nacionalmente hablando, sino un constante retorno a los Estados Unidos y sus vidas cotidianas allá. Y la otra línea, que es la más compleja y que es a lo que apuntaba Blanca, es cómo seguir pensando más bien, porque es un tema que no es nuevo, obviamente, la relación entre cultura y subjetividad de clase, ¿no? La idea de que la subalternidad no se reduce, digamos, a burgueses y proletarios, sino que la cultura juega un papel central en cómo la explotación de clase es, digamos, desplazada y experimentada a través de la cultura. Y esto es lo que nosotros estamos pensando, como estos diversos estados liminales de la frontera, de la movilidad de poblaciones, ¿no? Y pues por ahí va la discusión. Solamente como una pequeña adenda, por ejemplo, me gustaría recordar, no recordar, perdón, señalarles, por ejemplo, los trabajos de Winifred Foster, ¿no? Donde aborda, digamos, cómo los trabajadores de call centers en diversas partes del sureste asiático enactúan la nación a través de los acentos, por ejemplo, o a través de la venta de ciertas poblaciones como mejores para atender. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, los acentos neutrales que se supone que tienen. En el caso de Filipinas, los acentos suaves y más familiares de los filipinos. Es decir, cómo en los call centers, ¿no? En la línea telefónica, se reproduce, se enactúa la nación y diversas formas de vender una población con ciertas características técnicas que son más adecuadas para atender ciertas poblaciones, pero al mismo tiempo agregaríamos esta otra dimensión de cómo se corporiza la frontera, es decir, cómo en el propio call center se refuerzan, digamos, estereotipos nacionales que al mismo tiempo refuerzan fronteras simbólicas. Y estas fronteras simbólicas no nada más son en discurso, sino también en la experiencia cotidiana corporal de la gente que tiene que identificarse con este tipo de etiquetas para acceder a fuentes de trabajo, ¿no? Bueno, yo nada más lo dejaría aquí y no sé si Blanca tienes alguna otro comentario que agregar a lo que mencionamos.
Gracias. No, bueno, me parece que para enfatizar, digamos, como estas hipótesis van en el sentido de dar carne y dar contenido etnográfico a lo que Mesadra y Nilsson en La frontera como método llaman las formas de la multiplicación de la explotación, las formas de la multiplicación del trabajo, que tendría que ver con cómo los mecanismos de explotación del trabajo se han complejizado y nos parece que este caso etnográfico ilustra muy bien el papel de las subjetividades, de la creación de subjetividades y cómo la frontera realmente está, como dicen los teóricos de la deportación de Génova o los de los regímenes de migratorios y de fronteras globales, cómo las fronteras juegan un papel importante en el encauzamiento y control de la población del trabajo, pero no solo la frontera en abstracto, sino que nosotros estaríamos proponiendo hipótesis para este caso de cómo la frontera se puede ver actuando en torno a los procesos de explotación del trabajo y creación de disciplinas, de procesos de trabajo muy particulares, en este caso el de los call centers, de manera múltiple, multidimensional, en distintas esferas. Eso sería todo. Gracias. Ok, muchas gracias a Rafa y a Blanca por la exposición y el tema tan interesante, ¿no? Y todas las aristas y propuestas analíticas que han generado en torno a ellas. Si no hay nada más que agregar por parte de ustedes, me parece que sería importante entonces atender a las preguntas o comentarios que tanto desde Facebook Live o aquí en Zoom se hayan presentado. No sé si Dunia nos podrías apoyar con esta cuestión. Buen día a todas y todos, un placer nuevamente reencontrarnos en este espacio. Bueno, sin duda vamos a apoyar con las preguntas y comentarios a través de Facebook Live y de Zoom, pero sí, en particular me gustaría pues dialogar con los invitados y sobre todo un poco que profundizar sobre un tema que tanto Rafa como la doctora, bueno, el doctor Rafael como la doctora Blanca pues se enunciaron, que tiene que ver, y un poco que me hizo pensar también con las tesis de Foucault sobre la forma prisión y la imagen de prisión desde estas experiencias de prisión y exilio, y cómo Foucault también pues nos provoca a enfocarnos en ese complejo engranaje, mejor dicho, que constituye el sistema carcelario y no solo la institución prisión. Y me gustaría que pudieran profundizar en qué medida, pues más allá de la idea de sentirse en prisión en los call centers y cómo se reproduce esa cultura carcelaria, cómo se manifiesta ese sistema carcelario desde la dimensión subjetiva de clase. Y hacia eso pues estaría un poco que abriendo inicialmente el debate y no solo dejarlo como una reproducción de la cultura carcelaria o de cómo se expresan esas formas de prisión, sino más bien cómo está atravesado por esa dimensión subjetiva de clase y desde allí cómo se van configurando esas experiencias de prisión y exilio desde esa frontera corporizada de la cual nos han estado hablando. Gracias. Ok, la doctora Ariadna tiene una pregunta. Si quieres, Ariadna. Ya, es que pensé que había que ponerlas en el chat. Bueno, mi observación pregunta es, ¿cómo queda la clase propiamente dicha? Porque hay como un énfasis en la parte cultural que me parece súper interesante, o sea, retomar toda esta literatura y estudios sobre los call centers, ¿no? Y cómo se performa la frontera constantemente en este tipo de trabajos, me parece fascinante, pero sí creo que se pierde un poco el delinear la clase de acuerdo a estas características
culturales y sobre todo creo que hay una especie de romantización en esta caracterización cultural que deja de lado cuestiones de precarización del trabajo en condiciones de deportación, por ejemplo, ¿no? Y pensaba yo en el trabajo de Guy Standard sobre lo que él ha denominado el nómada digital como parte de lo que él llama también el precariado, ¿no? Que es este tipo de clase que hace trabajos propios de la posglobalización, ¿no? O sea, trabajos que tienen que ver con todo el entramado digital y demás. Entonces, él piensa que esta es una clase sin conciencia, peligrosa porque no entiende su propia situación de precariedad, ¿no? Que me parece que es un poco también en el caso de la gente que trabaja en call centers, por lo que decían esto de revivir por las condiciones de prisión, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo contribuye este tipo de caracterización a las cuestiones de precarización de nómada digital o etcétera? O sea, ¿cómo lo amplía? Porque a mí me parecería que ampliaría el concepto en términos de clase propiamente dicho y no de subjetividad cultural. O no sé si ya lo enredé demasiado y ya no se entendió, pero esa sería como mi inquietud. Gracias. Gracias, doctora. Sí, en realidad, como hay pocas preguntas, entonces colocamos o les damos la palabra. También la doctora Cristina Manzano y la doctora Elisa Ortega. Por favor, adelante, doctora Cristina. Muchas gracias. Yo quisiera antes que nada felicitar a ambos, tanto a la doctora Blanquita como al doctor Rafa. No lo conozco, pero el trabajo que están realizando es bastante, pues no solamente iluminante, sino que están aportando mucho a la investigación, no solamente a la cuestión de trabajo precarizado, sino también al trabajo a distancia y a entender precisamente las construcciones o desconstrucciones sobre la frontera y los trabajadores, ¿no? En los diferentes centros en donde laboran. Y yo realmente quiero aplaudir esta construcción que están ustedes tratando de sacar a la luz. Definitivamente la frontera yo la percibo desde la investigación que hago con los chinos, chinos ya siendo mexicanos, chinos mexicanos, y los que van y vienen de Estados Unidos a México y los que vienen también de Cantón, ¿no? Entonces, en esta línea que yo la veo, que no es una línea más bien, sino que es esa flexibilidad y esa porosidad de la frontera, que te permite analizar o estudiar a las poblaciones, que en un momento dado ilustran precisamente cómo se puede abordar y cómo se puede estudiar lo que precisamente señaló la doctora Blanca como complejo, y además que la teoría muchas veces se queda corta. Entonces es ahí en donde yo quisiera, primero que nada, que nos puedan compartir la bibliografía que han citado aquí para que uno se pueda enriquecer, porque definitivamente hay autores que yo no he leído y que sí me interesaría mucho. Segundo, que compartan cuando salga la publicación de ustedes también. Será muy, muy fructífero leerlo. Y tercero, ¿por qué no me quedó muy claro por qué se refieren ustedes a capital cultural? Es decir, ¿están retomando a Bourdieu o siguen en la línea de economía política? Y si es así, ¿por qué insertar capital cultural? Y también quiero proponerles que tal vez, sí entiendo de corporización, lo que vendría siendo como embodiment, la de border o frontier embodiment, pero si esa categoría ustedes a lo mejor la pueden, es decir, esa parte teórica con la que están ustedes laborando,
tal vez sea una contribución de ustedes no partir nada más de esa corporización y expander o más bien la contribución que ustedes hacen con estos trabajadores, ¿no? De lo que se llama cibertariado transnacional, si no estoy cometiendo un error. Este cibertariado transnacional, que es la propuesta de ustedes, pienso yo que están haciendo una contribución desde cómo se puede entender la frontera, pero a partir de la investigación de ustedes, ¿sí? O sea que no necesariamente el constructo de corporeidad tal vez los limite para lo que ustedes quieren hacer. Y entonces invitarlos a que pueden ustedes incluso proponer desde donde ustedes están afianzando, desde donde ustedes lo están estudiando, ¿no? Eso más que nada quería también mencionarles. Y algo más con respecto a lo cultural, que mencionaron al final casi. Las experiencias de clase, pero la experiencia de clase construido en el proceso de donde es esa experiencia misma a través de la cultura. Y entonces me recordaron aquí precisamente el trabajo pues que ustedes ya lo conocen muy bien, el de Raymond Williams, ¿no? Entonces a lo mejor el trabajo de Raymond Williams les puede ayudar a esa construcción de lo que quieren sobre cultura emergente, residual. Y bueno, ustedes ya saben eso, ¿no? Pero tal vez alguno de por ahí les pueda ser útil en este complicado escenario que nos acaban de presentar. Y muchísimas felicidades. La verdad es que le agradezco a la doctora Blanqui por haberme invitado a estar aquí en esta presentación. Gracias. Gracias. Adelante, doctora Elisa. Ay, gracias. Bueno, pues primero felicidades a Blanca y a Rafael por esta investigación tan interesante. Y yo creo que deja muy claro, ¿no? Esto que refería Blanca de los regímenes de frontera, ¿no? Sobre los cuales ha teorizado muy bien de Genova, ¿no? Y yo pensaba, quizá porque quizás yo soy abogada, ¿no? Cómo justamente estos regímenes fronterizos que no son las fronteras, ¿no? Físicas, geográficas que decía Blanca, son justamente pues la politización a través de las leyes, ¿no? Las leyes que definen la migración regular de la irregular, ¿no? Son como es esta politización de la libertad de circulación de las personas, ¿no? Y cómo se les somete al poder estatal y cómo se les disciplina, ¿no? A través de estos espacios. Y luego yo pensaba cuando tocaron lo de los espacios liminales, si han visto, seguramente sí, pero al menos no lo vi yo en la presentación. Susan Coutin ha escrito bastante sobre los espacios de no existencia. Y me parece que pues está como, es muy, muy ad hoc, ¿no? A lo que ustedes están trabajando, ¿no? A estos espacios liminales, a estos espacios de no existencia, en los que se mueven los homies. Y quizás estaría de acuerdo, ¿no? Que quizás hace falta como dejar de forma más clara, ¿no? El tema de la clase, el tema de la raza me queda claro, ¿no? Y está como muy bien ejemplificado, ¿no? Entre estos migrantes irregulares buenos, estos indocumentados buenos, que bueno, pasa lo mismo con los dreamers, ¿no? Como lo decían, ¿no? Los dreamers son, los dreamers son estos migrantes indocumentados, pero buenos, porque llegan chiquitos a Estados Unidos y además están preparados, ¿no? Tienen capital social, tienen capital humano, ¿no? Pero al final son estos indocumentados blanqueados, ¿no? Y racializados y
y no tengo nada contra los Dreamers, ¿eh? No se vaya a tomar, porque no va por ahí, pero bueno, o sea, creo que sí está muy claro el sesgo, ¿no? De este movimiento, ¿no? De hecho, Ariadna tiene una alumna que hizo una tesis de doctorado estupenda sobre esto, ¿no? O sea, cómo se hace esta diferenciación de nosotros y el resto, ¿no? El resto que no son productivos, que no están educados, etcétera, ¿no? Entonces, pensaba yo cuando estaban ustedes exponiendo en una analogía un poco, claro, ¿no? Con sus muy grandes diferencias, ¿no? Entre los homies, pero bueno, pues en realidad, o sea, me parece como pues una investigación como muy, muy interesante, muy potente, ¿no? No sé en qué estadio vayan de ella, pero pues creo que nos muestra justo esta exotización o glamorización de un trabajo precario que somete y que disciplina y que incluso pone como en espacios carcelarios como ustedes lo dicen. Y pues nada, muchas felicidades. Gracias. Y si nos permiten, Blanca y Rafa, un par de preguntas más desde Facebook Live. Adelante, Pablo, que nos va a apoyar con leerlas. Gracias. Gracias. Bueno, felicidades a la doctora Blanca y al doctor Rafael y gracias por su presentación. Hay dos preguntas en el chat de Facebook. Una es de Laura Alvarado, que igualmente agradece el espacio y pregunta que si en algún momento el doctor Rafael pudo hablar con gerentes o reclutadores de los call centers y de ser así, si podría compartirnos cómo significan y justifican estos empleadores esa selección o la elección de contratar específicamente a homies. Y Claudia Morales hace un comentario, pregunta, en el que señala que en el trabajo se pueden vislumbrar salidas en subjetividades políticas que se sobrepongan a la subjetividad social en tanto que trabajo y que se pueden conformar en la identificación cultural que ha trascendido las fronteras. Entonces, como que quiero profundizar en estas subjetividades políticas que trascienden a través de la identificación cultural este régimen de fronteras. Muchas gracias, Pablo. Y ahora sí, entonces daríamos la palabra, no sin antes felicitar nuevamente tanto a Blanca como a Rafa por la exposición y la originalidad del trabajo. Y bueno, escucharíamos sus reacciones ante los comentarios y las preguntas. Rafa, si quieres empezar. Va, yo voy a hacer algunas observaciones a las preguntas, algunas quizás no tenga respuesta, pero ayudan mucho a pensar y esta es la idea de los seminarios, ¿no? Bueno, y ya después, Blanca, tú complementas. A mí lo que me gustaría nada más empezar señalando que yo trabajo cuestiones de medios digitales y trabajo, ¿no? O sea, mi eje obviamente es la digitalización. Entonces, la migración para mí entra como un proceso necesario porque es parte de la experiencia de la gente con la que trabajo. Entonces, ahí la cuestión migratoria, los de estudios migratorios, Blanca tendrá más que decir. Lo que sí me gustaría señalar es que una de las cosas por las cuales yo trabajo con esas categorías es porque yo tengo un debate con lo que es la teoría mediática, ¿no? Sobre todo porque la teoría mediática, como todos sabemos, principalmente está construida o generada desde el mundo anglosajón y sobre todo el Atlántico Norte. Y hay una tendencia a sobreteorizar sin experiencia, ¿no? Es decir, todos estos conceptos como trabajo digital, nómada digital, etcétera, etcétera, muchas veces, digamos que hay un tecnocentrismo, ¿no? Donde no se analiza específicamente la constitución específica, histórica, concreta de diversas formas de trabajo digital. Una de las cuestiones que yo he estado trabajando sobre todo es la conformación de un cibertariado precario, ¿no? Entonces la precariedad sí es parte importante de lo que yo hago, ¿no? Y lo que me interesa es precisamente ver cómo hay diversas formas de informatización del trabajo que no corresponden con estas ideas, digámoslo así, romantizadas o tecnorománticas o tecnocentristas, en donde lo digital, lo altamente digital es lo que define, digamos, una forma de trabajo informatizado. En ese sentido, por ejemplo, en el caso de Brasil, yo trabajé con vendedores de chips de celular, ¿no? Vendedores callejeros de chips celular. Y lo que yo planteo es que son trabajadores informacionales. La pregunta interesante, y aquí yo sigo cierta perspectiva trotskista de Joe Hyman, ¿no? Que lo que hay que analizar son las combinaciones. Es decir, cómo la combinación de ciertas formas de trabajo históricamente constituidas
entran en contacto con los medios digitales y producen un tipo de trabajo digital muy particular. En el caso de Brasil, por ejemplo, el trabajo de venta callejera, que tiene una larga historia y que está relacionada con la esclavitud, cómo se incorpora, por ejemplo, con la cuestión de las empresas de telecomunicaciones. En el caso de los call centers, esa era la idea, digamos, entrar en debate con estas ideas tecnocentristas del trabajo y de los medios digitales y analizarlo en términos etnográficos, históricos y sobre todo desde una perspectiva marxista. Bueno, eso nada más un poco para entender, digamos, por qué hay ciertos puntos donde la investigación todavía hace falta profundizar más, sobre todo en el caso del debate de la migración. Creo que ahí hace falta más trabajo y por eso, digamos, esta colaboración con Blanca, que es experta en esos temas. Sobre la cuestión que planteaba Dunia, ¿no? Yo creo que precisamente me parece que los cholos ejemplifican bien esta idea. Yo no la trabajamos con Foucault, ¿no? Pero ciertamente está ahí metida, ¿no? No está en los testimonios que presentamos, pero Cintia, por ejemplo, sobre todo, en una conversación decía, yo le preguntaba y por qué ella pensaba que era esto así, por qué, digamos, esta experiencia carcelaria no solo es reutilizada por los call centers, sino también resignificada y revalorada por los propios trabajadores, es decir, sienten un orgullo de haber estado en cárcel. Obviamente eso tiene que ver con la propia experiencia homie. Para ellos estar en cárcel es un orgullo, pues, ¿no? Uno puede pensar lo que uno quiera de esto, pero digamos para los pandilleros, en su forma identitaria, cultural, como quieran verla, subjetiva, el paso por la cárcel es digamos, un rito de paso para crecer dentro de la pandilla, dentro de los propios, digamos, parámetros o, ¿cómo se dice?, orientaciones ideológicas de la pandilla, ¿no? Y Cintia decía, yo le preguntaba y ella decía, es que están institucionalizados, fíjese. O sea, Cintia no es una socióloga ni nada, ¿no? Pero son términos que están en el aire y ella lo decía así, es que están institucionalizados. O sea, no saben vivir fuera de la cárcel. Y para ellos la cárcel son parte de sus marcos de comprensión de la vida cotidiana, ¿no? Y yo creo que eso se expresa, digamos, en el espacio público con esta frase que me decía George, bueno, yo lo puse George, ¿no? Obviamente no es un nombre real, cuando hablaba de good, the bad and the homie, ¿no? Cómo, digamos, la cárcel la llevan ellos en el cuerpo cotidianamente. Claro, la experiencia, me parece a mí, de los homies es una experiencia bastante extrema, digamos, radical, de estos procesos de deportación y de reconstitución del trabajo y reutilización de experiencias culturales a la esfera del trabajo. Creo que sí hay todo un campo ahí para analizar en términos de, digamos, en el caso de estas poblaciones y de otras poblaciones marginales deportadas, en el caso de Tijuana, por ejemplo, la gente que vive en el Bordo, ¿no? Que es un canal donde se juntan muchos deportados y se da toda esta cuestión de drogadicción, violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Marginación, estigmatización, etcétera, donde precisamente la deportación, en el caso de espacios fronterizos, ¿no? No sé en los demás, ¿no? Pero digamos, en el caso de espacios fronterizos como Juárez, Tijuana, Nuevo Laredo, Matamoros, sí, digamos, la experiencia carcelaria, no solamente de los que estuvieron efectivamente en prisión, sino también, digamos, del proceso de deportación, detención, etcétera, etcétera, es reproducida en la vida cotidiana de estas poblaciones, en su manejo, en el uso del espacio público y en la forma como son percibidos en el espacio público. Entonces, creo que ahí está esa cuestión. Me parece a mí que los cholos lo ejemplifican bien. Me parece a mí que esta frase del the good, the bad and the homie lo expresa muy bien de una forma muy cotidiana. Y la manera en cómo, por ejemplo, Cintia me decía, es que están institucionalizados. Y yo agregaría otro elemento aquí que no lo abordamos, ¿no? Que tiene que ver con una cultura machista o con... No sé si patriarcal, pero sí una cultura machista alrededor, digamos, de todo lo que tiene que ver con la prisión, ¿no? Particularmente, ¿no? Entonces, ahí hay una línea de investigación que hace falta trabajar más. Yo tenía la intención de acompañarlos, irlos siguiendo por la ciudad y todo este rollo, pero pues ya al final de cuentas no se pudo, ¿no? Pero sí creo que hay una extensión, digamos, de la experiencia carcelaria, de la institucionalización, de la construcción de cuerpos, por ejemplo, que se sienten a sí mismos como sujetos peligrosos y que al mismo tiempo que la niegan o que la denuncian, porque obviamente denuncian ser marginados, denuncian ser criminalizados, denuncian ser vistos como sujetos peligrosos en las calles, al mismo tiempo también tienen esta sensación, este sentimiento de orgullo, ¿sí? Pues se sienten orgullosos de ser jóvenes y se sienten orgullosos de que la gente los vea como sujetos peligrosos.
No te lo dicen, pero tú lo puedes ver cuando hablas con ellos, cuando estás en la calle con ellos, ¿no? Por ejemplo, estábamos en un bar un día y yo estaba platicando con ellos y yo estaba en la Lela, ¿no? Estábamos tomando unas cervezas ahí en la calle Revolución, que es una calle turística en Tijuana, hay muchos bares, y empezaron a hablar entre ellos, mira, ya viste el chavo de allá y ya se fue para allá y de seguro ese cuate anda vendiendo algo. Y yo así estaba en el limbo, yo estaba en la bemba, o sea, yo no me di cuenta, ¿no? Y preguntándoles me dicen, no, pues es que nosotros sabemos, nosotros estamos en todo, estamos viendo aquí y allá y allá. O sea, tienen toda esa dimensión, digamos, de la vida callejera, del crimen, ¿no? Que los constituye y que es bastante, yo diría que es hasta, a menos que hubiera una intervención ahí psicológica, programas de ese tipo, es muy difícil sacárselas del cuerpo. Y aquí entra Foucault, ¿no? Porque no es una cuestión nada más de ideas, es una cuestión corporal, es donde en cualquier espacio en que ellos estén, ellos siempre están pensando en términos de pandilla. ¿No? Claro, hay un sector de cholos que no entran a call centers, algunos están en el crimen organizado, obviamente, ¿no? Pero bueno, esas serían más o menos algunas ideas en torno a esta cuestión de Foucault, ¿no? Y lo ligaría a la cuestión migratoria con algo que no recuerdo ya al final quién lo dijo, sobre esta cuestión de la racialización y los dreamers, ¿no? Y la cuestión, digamos, del blanqueamiento, que es el famoso acting white, ¿no? Yo les recomiendo, no sé si lo conocen, el trabajo de Victor Rius, que se llama Punished, ¿no? No recuerdo el subtítulo, pero precisamente aborda esto, cómo, digamos, las poblaciones mexicanas en California, ¿no? Cierto sector que de los posibles dreamers lo que tienen que hacer es acting legal, le llama, el actuar legalmente, es decir, distanciarse de los malos mexicanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso ahí también problematiza bastante la cuestión de la racialización, porque todos son mexicanos, la bronca es ahora es una cuestión moral, ¿no? Claro, la racialización también lo lleva siempre, ¿no? Pero ya no es una cuestión, digamos, de fenotipos étnicos o nada más, digamos, de fenotipos étnicos o de color de piel, también tiene que ver con esta cuestión moral, ¿no? Sobre todo en el caso de los mexicanos, que me parece que tiene sus propias dimensiones, pero ahí, bueno, los migrantólogos sabrán más que yo, ¿no? Sobre la cuestión de lo que mencionaba Ariadna, ¿no? De la cultura y la cuestión de la clase. Yo creo que aquí lo que estamos haciendo, Blanca y yo, estamos trabajando desde una perspectiva gramsciana, precisamente porque hablar de clases sociales es muy complicado, o sea, decir, bueno, ¿son proletarios porque son explotados? Pues sí, digamos, eso es bastante obvio, ¿no? Pero el problema es que no te permite analizar políticamente por qué ciertas poblaciones participan activamente de su propia explotación, ¿sí? Y aquí es donde, digamos, la cuestión de la cultura para nosotros juega un papel muy importante, ¿no? Digamos, y alguien más lo mencionaba con Raymond Williams. Claro, Raymond Williams es como la base de todo lo que fueron los estudios culturales antes de convertirse en posmodernos y medio populistas en algunos casos, ¿no? Pero aquí trabajamos más con, Blanca y yo trabajamos con William Roseberry y Kate Crehan, que precisamente retoman los trabajos de Williams y los complejizan más, porque Williams, digamos, tenía cierta noción un poco dicotómica, por ejemplo, en el caso de la hegemonía, ¿no? De hegemonía contra hegemonía, de elementos residuales, que ciertamente sigue siendo útil. Uno podría pensar, por ejemplo, cómo esta cuestión de la experiencia pandilleril es un elemento residual, pero el problema de lo residual es que sigue siendo activo, entonces, no sé, ¿no? Es un debate. Pero la idea era precisamente, a partir de una perspectiva gramsciana, entender que la clase social, decir simple y sencillamente burgueses y proletarios, se queda corta para el análisis, pues, porque, digamos, dentro del propio proletariado hay fracciones de clase, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros somos proletarios porque vendemos nuestra fuerza de trabajo, pero no significa que la experimentemos igual que un peón, por ejemplo, ¿no? Entonces, trabajar un poco más con el concepto de subalternidad y ver precisamente con esta idea de los estados liminales, de la línea de lo liminal, precisamente para entender cómo la clase es experimentada a través de la cultura. Es decir, son poblaciones explotadas, son poblaciones precarias, son poblaciones criminalizadas, ¿no? Pero no lo experimentan como explotación. Esa es la pregunta, digámoslo así. En términos económicos, claro, son explotados, son poblaciones precarias, no necesariamente económicamente las más precarias, porque ellos ganan bien. O sea, les voy a poner un ejemplo, o sea, un cholo que recoge deuda, ¿no? Puede llegar a ganar más de 20,000 pesos al mes, ¿sí? Incluso puede ganar más que un académico, ¿no? Y con preparatoria pero el punto es que es a través, digamos, de la reutilización de esa experiencia chola. Yo uso el término de cultura entre comillas porque no pienso la cultura en términos, digamos, de una cosmovisión cerrada, como bolas de billar, ¿no? La cultura es como
esta experiencia de clase a través de los significados y los símbolos, que es lo que plantea Crehan, ¿no? Entonces, partimos de esa idea de que, digamos, sí, la clase social está ahí, es obvio, son poblaciones explotadas, pero la pregunta política es precisamente, ¿por qué no lo experimentan como explotación? ¿Sí? ¿Por qué no lo experimentan como precariedad? Y sí experimentan la precariedad. Por ejemplo, cuando me decían, no me gusta estar en mi casa, o sea, me deprimo estando en mi casa, ¿no? Prefiero estar en el call center, ¿sí? Porque ahí me siento en casa, o sea, ahí me siento como que estoy en Estados Unidos y puedo hablar de lo que conozco, ¿sí? O sea, sí experimentan la precariedad, sobre todo en una dimensión psicológica, depresión, por ejemplo, tristeza, ¿no? Pero no lo experimentan políticamente como precariedad, lo experimentan como identidad. Esa es la cuestión. Entonces, por eso nosotros pensamos que sí, o sea, la clase social está ahí, pero para analizar la experiencia concreta de clase, ¿no? Tanto material como subjetiva, está atravesada por la cultura. Entendida la cultura no desde esta perspectiva antropológica clásica, ¿no? Sino la cultura en términos marxistas, gramscianos, de que es un sentido común, es un conjunto de significados y símbolos a través de los cuales se experimenta la explotación, ¿sí? Se experimenta la subalternidad. Entonces, esa sería la respuesta. Ahora, la respuesta que doy, claro, lo problemático es la idea de lo liminal. Lo tenemos como una hipótesis, pero bueno, habría que ver si vale la pena mantenerla o no. Pero la idea un poco es esto, es como resaltar de esta cuestión de que la subjetividad de clase en términos de explotación del trabajo siempre es experimentada a través de la cultura, entendida de esta manera, no entendida desde una perspectiva de una identidad chola unificada, ¿no? Porque la identidad chola está atravesada por un montón de cosas, ¿no? Que tiene que ver con trabajo criminal, criminalización también dentro de los Estados Unidos, la cuestión de etcétera, etcétera, ¿no? Y esto que decían, por ejemplo, no recuerdo quién fue, perdón, de los Dreamers, ¿no? Porque no solamente los Dreamers crecieron allá, también los cholos crecieron allá. O sea, esa es la cuestión. Los dos tienen la misma experiencia en términos legales, por ponerlo así, o migratorios. La diferencia es que esta distinción que planteamos entre cholos, paisas y Dreamers también permite pensar, claro, a lo mejor tiene sus límites, seguramente tiene sus límites si estamos hablando de California, ¿no? De la diferenciación dentro de los propios migrantes en Estados Unidos. Es decir, hay diferencias de clase también de la experiencia migratoria en Estados Unidos, ¿sí? Que tiene que ver con trayectorias de vida. Es decir, no es lo mismo que llegues a los 3 meses y crezcas 20 años allá, así llegas allá a los 20 y estás unos meses y te regresas o te deportan. Es diferente. Entonces, esta distinción entre cholos, paisas y dreamers también apunta, o queríamos apuntar precisamente a esa distinción entre las experiencias migratorias de los propios mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Y está atravesada por la cultura, ¿sí? Los 3 son mexicanos, ¿no? En Estados Unidos, los 3 son ilegales en Estados Unidos, pero aún así entre ellos se diferencian, ¿no? Y los 3 son proletarios en Estados Unidos, pero ¿por qué no se identifican? Es precisamente porque está atravesado por la cuestión de los significados, la cuestión de la cultura, ¿no? Y ahí es donde entra la dimensión política. Nos parece que por ahí va la cuestión. En el trabajo nosotros no lo abordamos ahorita, pero una de las ideas que retomábamos era esta idea de Sidney Mintz, ¿no? De este famoso teórico sobre el azúcar, ¿no? Dulzura y poder, donde habla de intensificación y extensificación. Entonces lo que nosotros planteamos es que los cholos en los call centers son un ejemplo muy particular, o sea, yo le llamaba una experiencia extrema, ¿no? De los procesos actuales capitalistas, ¿no? Porque digamos, hay una intensificación. ¿Qué quiere decir Mintz con esto? Que se recuperan formas culturales previas o residuales, en términos de Williams, y son, digamos, utilizadas para mediar, digamos, nuevas formas de explotación, ¿no? Y la extensificación refiere precisamente a extender, digamos, procesos, en este caso la digitalización. Entonces, ¿cómo la cultura está en eso? La cultura permite, por ejemplo, que los cholos acepten la explotación, ¿sí? Y que la vivan como una forma de afirmación personal, ¿no? Y esa es la intensificación, en tanto que permiten la extensificación de la digitalización del trabajo, sobre todo en sociedades periféricas o subdesarrolladas, o como sea el término de preferencia de cada uno, ¿no? Entonces, también lo analizamos así, en términos de intensificación y extensificación.
Y lo interesante es ver cómo, digamos, un trabajo que habla sobre el azúcar pareciera que no tiene nada que ver con lo digital, pero en términos de procesos también podemos ver eso, ¿no? Y de nuevo, ahí está la cultura. Sobre la cuestión del hábitus, efectivamente, es decir, estar en un cubículo, la cuestión de los oídos, la cuestión de la escucha, ¿sí? La cuestión de todo un esquema corporal que se tiene que poner en juego, ¿no? Incluso ellos son muy corporales en su expresión, ¿no? Entonces, por eso usamos el concepto de capital cultural, porque nos parecía que era el más pertinente para pensar este tipo de procesos, ¿no? Para no reducirlo a ideología, digámoslo así, ¿no? O no reducirlo nada más a cuestiones subjetivas. También hay cuestiones corporales metidas ahí que tienen que ver con todas estas dinámicas que Cintia, por ejemplo, en su testimonio nos apunta en términos de la regulación de los tiempos, por ejemplo, ¿no? De las líneas, ¿no? Por ejemplo, ella decía, es que no es row one, ¿no? Row es como las líneas en la prisión, ¿no? En español es línea, ¿no? Línea de operadores, ¿no? En las traducciones se pierde un poco, pero nos parecía que nos permitía abordar, digamos, esta cuestión, que también se puede abordar bastante con Foucault. El problema para nosotros era que con Foucault se pierde la cuestión de la clase un poco, ¿no? Pero bueno, más o menos esa sería mi respuesta respecto a eso. Y esto de la frontera, yo creo que aquí Blanca tendrá más que decir, pero precisamente cuando pensábamos la línea como en relación al proceso de deportación y la frontera corporizada o incorporada, no sé cuál sea, o enactuada, incluso podríamos decir en algún punto, refiere precisamente a esto que mencionaba Blanca de la propuesta de Sandro, ¿no? De la frontera como método y como multiplicación del trabajo. Es decir, como por ejemplo en el caso de los cholos, esta frontera incorporada, este proceso de deportación, esta prisión, ¿no? Esta experiencia carcelaria, permite precisamente multiplicar el trabajo, es decir, constituir como trabajo algo que no era, digamos, trabajo, es decir, algo que no era ¿cómo ponerlo? Una cualificación laboral, ¿no? O sea, ser cholo en Estados Unidos no es una cualificación laboral, digamos. Sí, claro, trabajan, venden drogas, hacen otro tipo de cosas, pero el ser cholo no es la cualificación laboral en sí, ¿no? Pero en México, digamos, sí, digamos, en cierta medida, en estos call centers, ser cholo es parte no te lo piden, o sea, no dice, ¿es usted cholo o no? Pero en las entrevistas sí se vuelve una cualificación laboral. Entonces, ¿cómo se vuelve eso una cualificación laboral? Consideramos que es precisamente en la convergencia del proceso de deportación y medios digitales y teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, y eso es multiplicar el trabajo, es decir, crear más trabajo, ¿no? Como el capital, ¿cómo se dice? No crea nuevas formas de trabajo, no crea, digamos, fuerza laboral, por ponerlo así, sino que absorbe y subsume formas emergentes constantemente creadas desde los sujetos. Y aquí, por ejemplo, uno podría ver, bueno, aquí ya no sé si estoy pensándolo bien o no, pero esta idea de la libertad de las migraciones, esto que plantea Sandro, ¿no? Cómo hay un elemento creativo en este aspecto, ¿no? Cómo hay elementos creativos en los movimientos que no son creados por el capital, pero que sí pueden ser absorbidos por el capital en formas adecuadas para la acumulación, ¿no? Claro, vuelvo a repetirlo, me parece a mí que la experiencia de los cholos es muy particular, no es lo general, ¿no? Hay otros espacios, otras áreas en México donde hay call centers y tienen otras dinámicas, pero sí nos permitía a nosotros, me parece, esa era la idea, que nos permite ver, digamos, los procesos más extremos, ¿no? Como tendencias, digamos, ¿no? En la precarización, etcétera, etcétera. Sobre los nómadas digitales y esto, yo pienso que el problema con el concepto de nómada digital y demás, me parece a mí que, de nuevo, apunta cierta fracción del proletariado. Es decir, es por ejemplo, esta gente que trabaja desde casa por ejemplo, en programación. Hay todo un sistema, por ejemplo, para mini tareas, por ejemplo, en un proyecto digital, ¿no? Que se vende en línea y que toda la gente y gente alrededor del mundo trabaja, ¿no? O que pueden moverse de un lado a otro y seguir trabajando en la computadora. Pero me parece que ese es un sector muy particular del proletariado, ¿no? Donde se configura precisamente cierto tipo de trabajo digital que no necesariamente es el de las poblaciones que estamos trabajando. Y digo esto porque ese es precisamente uno de los objetivos de las investigaciones, en mis investigaciones, es ver cómo el trabajo digital tiene que verse en sus formas combinadas. Es decir, cómo recupera o incorpora formas de trabajo
digamos, no digitales, antiguas, ¿no? Viejas, por ponerlo así, hasta manuales, ¿no? Y cómo al entrar en contacto con tecnologías digitales y empresas, obviamente, capital en telecomunicaciones, crea otra forma de trabajo, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, el caso de Brasil, digamos, esos trabajadores ambulantes, depende, hay etapas, fechas en, ¿cómo se dice? Temporadas en el año donde venden botellas de agua, ¿no? O venden cervezas durante el carnaval. Y cuando no hay eso, salen a vender chips de celular. Y uno dice, bueno, es que eso no es trabajo digital. No digital, sí informacional, sí informatizado, porque, por ejemplo, tienen que aprender a utilizar una aplicación, tienen que meter datos, tienen que capturar información, procesar información. Es una forma muy precaria y poco cualificada de trabajo informacional, pero la cuestión es verlo en términos de trabajo combinado, cómo se combinan formas de trabajo diferentes. Por ejemplo, estos vendedores en Brasil, la mayoría son negros, ¿no? La mayoría tienen experiencias generacionales de trabajo callejero, de venta callejera, ¿no? Pero al entrar en contacto con las empresas de telecomunicaciones y las tecnologías de telefonía digital, ¿no? Surge otra combinación de trabajo muy particular, ¿no? Entonces, yo diría nada más sobre esto de lo nómada digital, que hay que, y ese es mi problema con ese tipo de categorías, que de repente se universalizan y no abordan, digamos, las particularidades, ¿no? No abordan las particularidades en las cuales una forma de trabajo emerge y cómo viejas formas de trabajo se cruzan y se combinan de formas desiguales, ¿no? Y subordinadas, digamos, con nuevas tecnologías digitales, generando nuevos, digamos, formas de trabajo digital y cosas así, ¿no? Y bueno, es un debate muy particular. Yo entiendo que no les puedo dar no les podemos dar todas las pistas ahorita en 20, 30 minutos, pero sí es un debate que tengo con gente que trabaja cuestiones de trabajo digital, pero desde una perspectiva de los que hacen software y de todo esto, como si nada más ellos fuera trabajo digital, ¿no? La idea es, no, hay que verlo de una forma más compleja y en el cual la etnografía juega un papel importante para lograrlo, ¿no? Creo yo. Sobre los espacios liminales y la no existencia, yo ahí sí no tendría, lo que yo diría es que no lo estamos pensando tanto así. No creo que los espacios liminales o estados, yo le llamaba estados liminales con Blanca, ¿no? Porque no son espacios en sí, creo yo. Más bien con esto queríamos resaltar precisamente esa cuestión de la clase y la cultura, ¿no? De cómo, digamos, en términos de experiencia, el sujeto nunca experimenta la clase, o sea, nunca experimenta ser proletario de manera pura y directa. Siempre está atravesado por un montón de significados, ¿no? De género, de etnia, de culturales, en el caso de los cholos, ¿no? Y otras más, ¿no? Entonces, lo del estado liminal, que es una hipótesis, no sabemos bien si va a avanzar o no, si da para más o no, pero un poco a resaltar este elemento, digamos, gramsciano de la comprensión de la clase social, ¿sí? O sea, que nunca se experimenta la clase, la explotación, nunca se experimenta el ser proletario de maneras puras, por ponerlo así, o en términos, digamos, de bordianos, una experiencia directa, ¿no? Siempre está atravesado por un montón de cosas. Entonces, son como estados liminales de lo político en la clase. Así lo estábamos pensando con Blanca, ¿no? Pero bueno, no sabemos, no, es una hipótesis que estamos trabajando, ¿no? Yo a veces tengo mis dudas porque creo que esto de lo liminal produce esta idea de que hay un espacio separado y cosas así, ¿no? Más bien es como siempre en términos subjetivos la clase social está en ese punto medio en donde la explotación y la precariedad está pegada con la experiencia cultural en este sentido amplio y crítico que plantean Crehan y Roseberry, ¿no? Sobre la cuestión etnográfica, tuvo sus límites, no pude hablar con supervisores. Realmente la perspectiva, digamos, empresarial sobre este trabajo se basó más en cuestiones periodísticas y ciertas, ¿cómo se dice? Cuestiones que decían la gente que contrata las empresas en ferias de trabajo, en entrevistas de trabajo, en entrevistas en la prensa y en otro tipo de comunicados cuando tratan de capturar a esa gente, ¿no? Por ejemplo, está bien documentado que van a la línea a darles volantes a los deportados de los call centers, por ejemplo, para que se vayan a los call centers, por ejemplo, ¿no? En las ferias de trabajo también se hace un llamado a estas gentes. Obviamente, ellos no dicen que quieren cholos, ¿no?
pero cuando van a las entrevistas privilegian a este tipo de poblaciones para ciertos trabajos con mayor valor agregado, yo lo llamaría así, porque tienen una dimensión afectiva muchísimo más profunda y donde, digamos, la habilidad lingüística, ¿no? Es muy particular, ¿no? Esta idea de que el cholo es un hustler, es decir, te puede convencer de lo que sea, ¿no? Y ellos se sienten orgullosos de esta cuestión, ¿no? Entonces, no creo que sea esto de no existencia, ¿no? El espacio liminal. No digo que no exista, pero en este caso yo no creo que no sea un espacio liminal como un espacio de no existencia. Es más bien, lo liminal precisamente es eso, es entre el existir y el no existir. Es entre el estar y el no estar, entre el darse cuenta y el no darse cuenta, ¿no? Para nosotros más bien tiene esa dimensión, esta idea de lo liminal. Y la última, de la identificación cultural que traspasa fronteras, precisamente nuestro trabajo más bien va en una crítica a esas ideas, digamos, de esta cultura transnacional y estas subculturas globales. Por el contrario, lo que tratamos de resaltar nosotros es cómo la cultura también puede ser utilizada para segregar, o sea, y creo que eso lo tenemos muy claro, ¿no? Con la cuestión étnica, la cuestión racial, el multiculturalismo que también contribuye precisamente digamos, a fragmentar, ¿no? Poblaciones, ¿no? En términos, digamos, políticos y subjetivos. Yo ahí lo dejaría, Blanca. No sé si quieres agregar alguna cuestión. Sí, pues muchas gracias por los comentarios. Bueno, tratando de, ya Rafa se extendió bastante en la exposición, voy a tratar de sintetizar como algunas de las preguntas y comentarios. Bueno, empezaría por el espacio de la no existencia para continuar con lo que estaba comentando Rafa sobre por qué la idea de la línea, ¿no? Y trabajando más esta idea de cómo opera la frontera en distintas dimensiones para la explotación y el disciplinamiento de trabajadoras y trabajadores en específico, que no se puede hablar en abstracto de eso, ¿no? Como que este tipo de trabajo más etnográfico abona más que todo a darle carne y ampliar los conceptos que tienen un carácter más macro, como el de la multiplicación del trabajo, el de régimen de frontera, el de la relación entre frontera y explotación. Un espacio de no existencia, de entrada, sí está muy relacionado con esto, pero en realidad para nosotros la idea es justamente esta ambigüedad todo el tiempo, ¿no? La ambigüedad de la subjetividad. Una subjetividad mermada, criminalizada, que por otro lado se afirma en ella, dentro de las subculturas estadounidenses, pero por la vía de la deportación se reorganiza. Y se reorganiza no de manera neutral y de manera cultural, y aquí va la desromantización. No es que se reformula solo en términos afirmativos desde los sujetos culturalmente afirmando identidades. Se reorganiza en medio de explotación del trabajo, donde muy concretamente podemos ver la relación entre sujetos que son convertidos por medio de las fronteras operando en distintos niveles, de criminales literal, clasificados así por el sistema carcelario y de deportación por los Estados Unidos, en trabajadores de call center. Aquí la relación entre la frontera y el disciplinamiento del trabajo es brutal. Es decir, esta idea de que la frontera encausa el trabajo aquí está vívidamente expresada. Pasan de identidades criminales y de espacios criminales a espacios de trabajo. Este es un nivel. Segundo nivel de la cuestión. Que esto tiene que ver con lo que dice Dunia. La experiencia del call center es en sí misma una experiencia, no solamente porque se reproduce el lenguaje entre ellos de la cárcel, sino porque se experimenta la deportación como una prisión. Y hay testimonios donde dice, hay un chavo que dice, yo realmente no quiero regresar a mi casa, porque en el call center
estoy como si estuviera allá, o sea, reproduciendo y hablando de Estados Unidos, hablando de lo que hacemos allá, experimentando, recreando una atmósfera cultural y política que los remite al lugar donde han sido desterrados. Y cuando están en el call center, justamente ese es un espacio vivido como si nunca se hubieran movido. Y cuando tienen que regresar a su vida fuera del trabajo, o sea, lo que llamaríamos la potencia y la creatividad del trabajo vivo, que no solamente son fuerza de trabajo, sino poblaciones en existencia con ideas, deseos, y una vida no existe, esa vida no existe. Ahí sí entraría en juego, digamos, esto del espacio no existencia. Pero es que sí existe, pero existe en prisión. Esa es la idea. O sea, ellos salen del call center a su vida cotidiana y están como en ningún lado. Pero en realidad no es que no estén en ningún lado, sino que están y no están. Y esa es la forma específica de explotación de la subjetividad, de la explotación de la fuerza de trabajo. Es decir, y creo que ahí justamente se amplía las aportaciones que podría hacer este tipo de caso etnográfico y de estudio de los deportados en los call centers. Se amplía la idea de estos trabajadores unificados, como lo decía Rafa, que trabaja específicamente esto de cibertariado transnacional, y tiene varios trabajos sobre eso, en donde él critica la idea de que no es un trabajador digital homogéneo, sino realmente complejizar cómo se da la explotación del trabajo. O sea, cómo no es nada más la idea de un trabajador precario que no gana, que trabaja más de 12 horas, que está encerrado, que está inmovilizado, sino cómo esto se extiende a la existencia social de estas poblaciones criminalizadas, que luego son disciplinadas en estos espacios de trabajo, literalmente con sus propias culturas. Y bueno, ahí hay una complejidad porque, bueno, esto lo hemos trabajado mucho con Ada, también tenemos un trabajo sobre la cuestión de cómo la disciplina de los trabajadores y esta cuestión de cómo a través de los regímenes fronterizos se disciplina es muy contradictoria. Porque por un lado, y ahí está lo de la autonomía de las migraciones, que no necesariamente es emancipador. O sea, se explota la iniciativa y la movilidad y la libertad del trabajo. Pero también, y hay subjetividades que se afirman en ellas y que no tienen nada que ver con conciencia de clase, sino que al contrario, son subjetividades que se disciplinan por medio de coerciones sutiles incorporadas. Y por eso la línea corporizada justamente tiene que ver con la idea de la subjetivación de estos controles fronterizos, de estos disciplinamientos a través de las fronteras vividas. Pero también, en este trabajo no se ve mucho porque no fue el objeto, pero en otros trabajos que hemos hecho, sí, yo particularmente tengo un trabajo que se llama Disciplinamiento y Fuga, en donde justamente analizo estas subjetividades de trabajadores en restaurantes en Nueva York, de cómo hay culturas y subculturas que igual que en este caso de los deportados, se crean en consonancia con sus procesos de trabajo y de explotación particulares en ese sector, pero hay otras ideas que los desbordan. Hay otras ideas sobre explotación fragmentadas que están en sus discursos. Y en el caso de los deportados, me parece que aquí la clave, y a mí es lo que me da etnográficamente otras vías de exploración de la conciencia de la explotación, tiene que ver con la experiencia de la prisión. Y por eso a nosotros nos interesa mucho esta hipótesis sobre la línea corporizada para entender que la experiencia de la explotación se da a través justamente de la subjetivación de esta frontera que los hace vivir en un estado liminal entre la cárcel en Estados Unidos y la prisión de la deportación, entre el centro del trabajo y sus vidas que de pronto pierden sentido. Es muy fuerte porque justamente es como la idea muy abstracta, digamos, de cómo opera en las fronteras
la fronterización de la posglobalización, como diría Ariadna, cómo opera la abstracción extrema de la vida misma. Es la vida misma la que está abstraída. Y es muy interesante, en este discurso se ve cómo está abstraída la vida misma, cuando ellos dicen, es que ya no quiero regresar a mi casa. ¿Por qué? Porque ahí ya no están en ningún lado. Ahí ya no hay espacio de afirmación. A pesar de que en el otro lado están precarizados, es algo más que el proceso de trabajo lo que se está subsumiendo a estas industrias de teletrabajo. Es algo más que la operación física de levantar el teléfono y de explotar habilidades de hablar inglés. Son formas de vida que han sido desterritorializadas y exiliadas a través de la deportación. Y ahí habría que no solo centrarnos en los trabajadores, los que realizan el trabajo de call center, sino cómo estos forman parte de entramados sociales de familias que han sido desgarradas. Y también los testimonios lo mencionan cuando hablan de la depresión y la angustia. Es decir, el call center puede ser un espacio de reclutamiento de trabajo, no solo porque ganan más, no solo porque es un espacio de afirmación frente a otros segmentos de clase que ellos mismos desprecian, aunque sean trabajadores también, mexicanos o hispanos, sino porque están desarraigados de su entorno social, desarraigados del entramado de vida que llevaban a cabo en los Estados Unidos. Entonces, creo que, bueno, a mí me apasiona mucho esto y ya lo voy a dejar por aquí, no sé qué otra cosa. Bueno, sobre el asunto de los gerentes, la pregunta sobre los gerentes, ciertamente no hay una entrevistas, como lo dijo Rafa, sobre los gerentes, pero sí hay testimonios donde claramente hablan de cómo los prefieren a ciertos sectores de los deportados que a otros. Es decir, que sí hay un encuentro entre capital-trabajo donde los empleadores y los empleados se acoplan en torno a estas identidades. Totalmente de acuerdo con que no debemos romantizar las identidades. Por último, con respecto a lo que decía Cristina, mira, de Raymond Williams, de lo residual y lo emergente. Justamente yo trabajé en la idea de cómo en los trabajadores de origen rural mexicano a Estados Unidos, que más bien yo diría forman parte de un tipo de trabajador transnacional que ya está dejando de existir, de hecho, y que es residual frente a estas otras industrias que explotan, como dice Rafa, en un caso extremo, de cómo la digitalización converge en nuevas formas de explotación de la vida más extrema. Trabajé como la conciencia de clase de campesino en México era residual frente a esta emergencia de una subjetividad de clase de trabajador de los restaurantes en Nueva York. Pero bueno, si quieres luego yo te paso mi trabajo para que ya no me extienda en eso. Bueno, muchas gracias. Gracias, Blanca y Rafa. Parece que Ariadna quería hacer una réplica, no sé si todavía ha pasado. No, más que réplica, sí, me parece que hay cierto romanticismo en cómo la prisión forma la identidad homie, y entiendo todo lo demás de clase y la interpretación digital de la clase y demás. Yo ni me dedico a la clase ni soy marxista, pero sí me parece que hay cierta romantización y posiblemente sí un análisis de masculinidad le quitaría eso, ¿no? O sea, toda esta glamorización de la vida en prisión que forma la subjetividad, sí me parece un aspecto nocivo de la masculinidad hegemónica, digamos, ¿no? Entonces yo creo que le aportaría el trabajo de Héctor Domínguez Rubalcaba o el trabajo de Saya Valencia sobre masculinidad. Yo creo que aportaría mucho para hacerlo más, pues dirigir esto, ¿no? De la autoexplotación que no necesariamente se percibe
pudiera ser por ahí, ¿no? O sea, la masculinidad hegemónica hace ver la prisión como algo que forma hombres. No sé, no lo he estudiado en particular así, pero en otros trabajos de sicarios y pandilleros y demás, un poco esto se ha analizado y ha servido. Era nada más eso. Por lo demás, súper interesante y me parece muy, muy original. Gracias. Y muchas gracias, doctora Ariadna. No sé, ¿tenemos más preguntas desde Facebook o algún otro comentario? ¿Les gustaría, tenemos 10 minutos, les gustaría que fuéramos cerrando entonces? ¿O algún comentario por parte de los ponentes? Sí, yo nada más una cuestión. Sobre esto de la romantización, yo creo que es lo que menciona Ariadna es bien importante y eso sí está ausente en el trabajo, ¿no? Hace falta una perspectiva de género. Yo más ya entiendo un poco mejor, creo, el comentario. Lo único que diría es que la romantización no es de nosotros, digámoslo así. No es que nosotros digamos que tenga todo esto. Es ellos los que tienen esta cuestión de exaltar esto, por ejemplo. Y sí se ve la diferencia, por ejemplo, con Cintia. O sea, Cintia lo ve negativamente, ¿no? Obviamente es mujer, ¿no? Pero los varones sí lo ven así. Entonces, digamos, hay toda una discusión, un campo, digamos, a abordar, pero ya, digamos, eso sería más específicamente sobre cuestiones de culturas masculinas y pandilleriles y etcétera. Pero sí no es que nosotros romanticemos la idea del pandillero, o sea, personalmente creo que es bastante autodestructivo, pero sí, digamos, del discurso de ellos sí es así, ¿no? De los varones, ¿no? De las mujeres es otra cosa, ¿no? Pero sí, pero creo que ya sería otro elemento ahí del estudio. Y nada más lo quería resaltar porque sí hay estudios que romantizan la cultura homie, por ejemplo, ¿no? En el caso, ahorita se me fue el nombre ahorita de esta investigadora que hizo un trabajo sobre subculturas transnacionales en el call center, donde ella precisamente hace esto, romantiza esta cultura homie, sin darse cuenta a veces de que tiene todos estos elementos, digamos, de culturas masculinas violentas, ¿no? O como sea que se le pueda llamar, pero sí lo hace, ¿no? Más bien lo que nosotros queremos hacer es resaltar que eso está ahí y que ellos lo utilizan así, ¿no? Digamos, es utilizado así en este encuentro capital-trabajo, ¿no? Pero sí, no, de ninguna manera es romantizarla, es más bien el discurso que ellos tienen, que de cierta manera tiene estos elementos de, no sé si ellos romantizan, más bien ellos como que afirman esta idea, ¿no? Y obviamente ahí reafirman toda esta cuestión machista, ¿no? De la cultura pandilleril, que creo que no hay duda de que es una cultura bastante machista, ¿no? Pero nada más eso, digamos, al contrario, lo que estamos queriendo hacer es precisamente cómo este tipo de culturas que necesitan toda una crítica de todo este rollo de lo machista, que claro, acá hay gente que lo hace, ¿no? Expertos en pandillas que lo hacen, ¿no? Expertas y expertos en pandillas, pero al contrario, lo que estamos haciendo es precisamente desromantizarlo en términos de verlo como una subcultura transnacional y más verlo como, digamos, la forma en que se reproducen formas de explotación y precarización de poblaciones, ¿no? Nada más. Sí, pues yo de acuerdo con Rafa en lo que ha expuesto y me parece que es muy interesante, Ariadna, lo que nos comentas y que estaría muy chido incorporarlo porque daría un elemento más de complejización al análisis sobre la subjetividad. Creo que eso es algo, por ejemplo, que al estar centrados en la cuestión de la explotación y cómo la prisión disciplina también para el trabajo y cómo es una experiencia que se convierte en una experiencia de la explotación en sí misma, dejamos de lado esto de las culturas masculinas y sería muy interesante lo que menciona Rafa, cómo ver distinciones entre los testimonios de mujeres y hombres y meter esta idea. Sí, se me hace como muy, muy interesante. Muchas gracias. Y nada más para resaltar, fíjate, ahorita que lo dices, ya pensando en tu comentario, Ariadna, porque sí, por ejemplo, Cintia hace esta distinción ya más de clase, por ejemplo, en términos de, es que una Dreamer no va a regresar a trabajar en un call center como yo, se va a ir a la escuela, ¿no? Pero yo sí tengo que hacerlo, que es posible que en el caso de las homies, ¿no? La conciencia de clase pueda ser un poco más clara, la conciencia de la explotación pueda ser más clara que entre los hombres, precisamente por esta sobrevalorización de lo masculino, ¿no? De la cultura masculina entre los trabajadores. Eso creo que es algo que no hemos explorado
y que es muy interesante. Y otra cuestión interesante que se me olvidó resaltar es que los trabajadores mexicanos en call centers no siempre coinciden en las campañas porque no están contratados en esas campañas de los homies, pero ellos, por ejemplo, sí experimentan el call center de una forma más clara de explotación, por ejemplo, ¿no? Obviamente porque ganan muchísimo menos, ¿no? Y hay toda una cuestión también de nacionalismos, por ejemplo, y todo ese rollo, ¿no? Pero sí hay varias cuestiones ahí que hace falta, ¿no? Gracias, Ada. No, muchas gracias a ustedes. Si se han agotado igual las intervenciones de nuestros invitados dentro de Zoom, agradecemos otra vez a las doctoras Elisa Ortega, a la doctora Ariadna Esteves, a la doctora Cristina Manzano, ¿no? A las compañeras Dunia, Pablo, a Carla, a Pablo, al compañero Pablo. Veo que está Norma Angélica Cuella, recientemente doctorada en temas de migración. María José Morales, ¿no? Y Jasu Hernández, que nos acompañaron aquí en la reunión de Zoom, obviamente a Blanca Cordero y a Rafa, por su participación como ponentes el día de hoy, y también al equipo de soporte técnico que nos apoya desde el ICSI para la transmisión en vivo en Facebook Live, claramente dirigidos por Ever Salazar, ¿no? Agradecemos a todos su presencia, los esperamos para la próxima sesión, en la cual estaremos contando con la presencia del doctor Eduardo Domenech, con el tema Cartografías del control del movimiento, regímenes de migración y fronteras en América Latina. Esta sesión se realizará el 30 de abril. También compartiremos o los invitamos a visitar nuestras redes sociales, especialmente en Facebook, en donde vamos publicando las sesiones que tenemos, también algunos artículos de nuestros invitados, y ahí pueden consultar todo el cartel que terminará hasta el día 2 de julio. Sin más que agregar, agradezco su presencia y concluiríamos la sesión de hoy. También muy contentos de poder interactuar con todos ustedes. Un abrazo y un saludo a todos y todas.